Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver la Revolución Mexicana. Presten atención, es muy interesante. La Revolución Mexicana empezó en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz en 1910. Este señor era un dictador, presidente por primera vez en el año 1876. Pero durante 35 años México tuvo un progreso inmenso, un desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y recibieron inversiones extranjeras de los Estados Unidos. Lastimosamente Díaz y su gobierno no se preocupó por la pobreza. Era muy grande y los ricos eran muy pocos. El campo estaba lleno de ranchos. Esos ranchos los llamaban haciendas. Estas haciendas habían trabajadores que eran maltratados, los trataban casi como esclavos. También pasaban en las minas y en los trenes. En 1876, Díaz llegó al poder con el lema no reelección, lo cual fue para que los presidentes no tuvieran el poder solamente por 4 años. En 1884, él mismo fue reelegido por primera vez, cumpliendo su propia norma, su propia ley, hasta 1910. Esto sucedió una vez y otra vez. Al acercarse las elecciones de 1910, Díaz dijo ante una entrevista en el Díaz Climan, México está listo para un nuevo presidente. Entonces, un grupo de ricos se unieron para apoyar a nada más y nada menos que a Francisco I. Madero, con el lema sufragio efectivo, no reelección. Entonces, Madero se estaba seguro de su reelección, por lo tanto realizó un libro que lo llamó La sucesión presidencial de 1910. Esto le dio mucha rabia al presidente Díaz. Entonces, ¿qué hizo? Lo encarceló, lo metió detrás de las rejas y en ese momento él aprovechó, el presidente Díaz, para organizar un fraude y declaró por sí mismo nuevo presidente. Madero se escapó de la cárcel, evadió la cárcel y entonces vio que todo estaba vuelto una nada. Se dio cuenta de que a través de una lucha armada podría haber una democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse contra Díaz. El 20 de noviembre de 1910 empezó la revolución realmente mexicana. A Madero se le unieron altavistas revolucionarios de todo el país. Al norte estaba Pascual Orozco y Pacho Villa. Fueron un ejército conocido como la División del Norte. En el sur estaba Emiliano Zapata, quien se unió con el lema Tierra y Libertad. Con tantos enemigos, el gobierno Díaz duró muy poco y en 1911 por fin Madero asumió la presidencia. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchos problemas después de 35 años de dictadura. Orozco Villa y Zapata fueron revolucionarios y se quedaron callados, ya que se dieron cuenta que no estaba cumpliendo sus promesas como nuevo presidente. En 1912 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales fieles a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera y empezó una sangrienta batalla, la cual llamada la Decena Trágica. Victoriano Huertas, no olviden ese nombre, Victoriano Huertas fue alguien que fue nombrado como secretario de guerra. Este señor lo tuvo que nombrar Madero porque no tuvo otra opción. Huertas no tardó en traicionar a Madero y lo encarceló y ordenar su asesinato. Chao Madero, pum. Huertas aprovechó el momento con el apoyo del gobernador de Estados Unidos, del embajador Henry Lane Wilson, quien le ayudara para poder hacer que esta guerra saliera adelante, una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se pusieran a él. Huertas, recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huertas se hizo muchos enemigos y se levantaron en contra de personajes como Venustiano Carranza, no olviden ese nombre, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo. Ahí acabó la primera etapa de la revolución. Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Resolver los problemas del pueblo no es tan fácil. Derrocar al dictador es un buen comienzo.